En la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego hay unas cuantas subtramas que quedan sin resolver, que no se acaban de explicar, como por ejemplo cómo pudo Barty Crouch Jr. escapar de la prisión de Azkaban, por qué si se escapó no se reunió mucho antes con Voldemort, cómo pudo Voldemort saber que se celebraría el torneo de los Tres Magos si en teoría era un evento secreto, cómo se lo hizo Kula Gusano para reunirse con él, por qué Voldemort tenía el cuerpo de un bebé si en teoría era un espíritu, y sobre todo, ¿por qué, cuando en las películas posteriores aparecen todos los demás mortífagos, Barty Crouch Jr. no vuelve a salir con ellos? Todo esto en el libro sí que se explica, junto con algunas cosas más que en la película se cambiaron. Así pues, mi objetivo para este vídeo es explicaros todo aquello que esta película omitió o cambió, para que podáis saber o recordar qué fue lo que en el libro ocurrió con Barty Crouch Jr., su padre Barty Crouch Sr. y el plan de Voldemort para resucitar. Empecemos con la historia de Barty Crouch Jr. Sabemos que su padre era un hombre del Ministerio de Magia del Reino Unido, pero él decidió hacerse mortífago durante la Primera Guerra Mágica, uniéndose a las filas de Voldemort. Tras la caída del Señor Tenebroso en la casa de los Potter, Barty se unió a los Lestrange y torturó a los padres de Neville Longbottom hasta la locura, por lo que fue sentenciado por su padre a permanecer en la prisión de Azkaban hasta el fin de su vida, junto a sus tres compañeros. Por suerte para Barty, su madre le salvó. Ella sabía que su único hijo se estaba muriendo, así que persuadió a su esposo para que le liberara, como último favor a ella. Así pues, el señor Crouch y su esposa fueron a visitar a su hijo en Azkaban, le dieron un poco de poción multijugos que contenía un cabello de su madre, y ella tomó la misma poción con un cabello de su hijo. Cada uno adquirió la apariencia del otro, y como los dementores son ciegos, no pudieron ver nada de eso, solo percibieron que una persona moribunda se quedaba en la celda. La poción multijugos la usaron para que los otros prisioneros que estaban mirando no supieran que Barty Jr. se salvaba, sino que creyeran que se quedaba en su celda. Y así, su madre murió en Azkaban poco después, y como tuvo cuidado de seguir bebiendo siempre la poción multijugos hasta el final, pues la enterraron en la prisión con la apariencia de su hijo. Al mismo tiempo, el señor Crouch representó la muerte de su esposa, de manera que para todo el mundo su hijo había muerto en la cárcel y su esposa había muerto en casa por la pena. Pero en realidad su hijo estaba vivo, encerrado en su casa. El padre le lanzó la maldición Imperius para tenerlo siempre bajo control y le obligó a llevar día y noche una capa invisible puesta, incluso aunque se quedara en la casa. Su elfina doméstica, llamada Winky, siempre estaba con él, era su guardiana y su protectora, y como era una criatura buena, le compadecía. Así pasaron los años, hasta que un día una bruja del departamento de su padre, llamada Bertha Jorkins, fue a su casa con unos papeles que debían ser firmados. El señor Crouch no estaba en ese momento, así que la elfina Winky la hizo pasar y volvió a la cocina, donde se encontraba Barty Jr. con la capa invisible. Bertha Jorkins les oyó hablar y entendió lo suficiente para comprender qué era lo que estaba ocurriendo, así que cuando el señor Crouch regresó a casa, ella se le enfrentó. Crouch no podía dejar que supiera que su hijo estaba vivo, así que le tuvo que lanzar un encantamiento desmemorizante muy fuerte, tan fuerte que le dañó la memoria para siempre. De este modo, Bertha Jorkins lo olvidó todo. Siguieron pasando los años hasta que llegaron los mundiales de Quidditch de 1994. La elfina Winky convenció al señor Crouch de que llevara a su hijo al partido de la final, porque en el pasado había sido un forofo del Quidditch y ahora llevaba más de una década sin salir de casa. El señor Crouch al final accedió, teniendo en cuenta que su esposa había muerto para liberar a su hijo y no para tenerlo siempre encerrado, así que se lo llevó con la capa invisible y le hizo ir con Winky para sentarse en el asiento que en teoría era para el señor Crouch. Sucedió entonces que Barty Jr. estaba recuperando fuerzas, cada vez luchaba más contra la maldición Imperius y justo durante el partido consiguió recuperar la conciencia casi por completo. Vio en el asiento de delante una varita mágica que sobresalía del bolsillo de un muchacho, que precisamente era Harry Potter, y Barty la robó. Cuando se terminó el partido y volvió a la tienda con la elfina, Barty oyó los ruidos que hicieron los antiguos mortífagos al jugar con los Muggles. Ellos eran mortífagos libres que nunca habían buscado a Voldemort, así que Barty les odiaba a todos, quería castigarles, quería mostrarles lo que haría un verdadero mortífago.
La elfina Winky se asustó al verle tan furioso, así que lo sacó de la tienda para alejarle del campamento, pero entonces Barty sacó la varita de Harry y proyectó en el aire la marca tenebrosa. Automáticamente llegaron los magos del ministerio y lanzaron los encantamientos aturdidores, uno de los cuales le dio a Winky y a Barty. Pero Barty quedó cubierto con la capa invisible, así que nadie le vio, mientras que a Winky sí que la encontraron y la culparon de haber proyectado la marca. Solo el señor Crouch entendió lo que había ocurrido en realidad y comprendió que su hijo debía estar por ahí con la capa invisible, así que despidió a Winky como castigo por haber dejado que eso ocurriera y buscó a su hijo hasta que le encontró. Entonces se lo llevó nuevamente en su casa, pero ahora la elfina ya no estaba, así que ahora solo estaba él con su hijo. Paralelamente a todo esto, estaba ocurriendo toda la historia de Voldemort. Tras ir a casa de los Potter y recibir su propia maldición de rebote, su cuerpo quedó destruido, pero su espíritu huyó lejos, en un bosque de Albania. Quedó tan desprovisto de poder como la más débil criatura viva, sin ningún recurso que le ayudara, pues no tenía cuerpo y cualquier hechizo que pudiera haberle ayudado requería el uso de una varita. Durante años se obligó a existir pensando que alguno de sus fieles mortífagos trataría de encontrarle. Pero los años fueron pasando y nadie le vino a buscar. Hasta que en 1991 pareció encontrar la salvación cuando se apoderó de Quirinus Quirrell, que era un profesor de Hogwarts, y trató de robar la piedra filosofal, pero no salió bien por culpa de Harry Potter. Quirrell murió, Voldemort quedó tan debilitado como antes y volvió al bosque de Albania. Aquellos fueron sus peores días porque no podía esperar a encontrar otro mago cuyo cuerpo pudiera ocupar y además había perdido toda esperanza de que sus mortífagos se preocuparan por lo que hubiera sido de él. Y entonces sucedió lo impensable. A mediados de 1994, Peter Pettigrew alias Colagusano le encontró. Se rumoreaba que Voldemort estaba en Albania, así que Colagusano le buscó por ahí. En su forma de rata, habló con otras ratas, quienes le dijeron que en las profundidades de un bosque había un lugar que evitaban, en el que animales pequeños como ellas habían encontrado la muerte al quedar poseídos por una sombra oscura. Colagusano fue hacia allí, pero en su viaje una noche paró a una posada para comer algo y se encontró de casualidad con Bertha Jorkins, la bruja al que el señor Crouch había desmemorizado años atrás. Colagusano la convenció de que ella le acompañara por un paseo, la hechizó y la trajo hasta Voldemort. Voldemort la torturó y ella le contó 3 cosas de suma importancia. La primera, que ese año se celebraría en Hogwarts el torneo de los 3 magos. La segunda, que Alastor Moody sería profesor del colegio durante ese curso. Y la tercera, llegó a torturarla tanto que el encantamiento del señor Crouch se deshizo y Bertha le contó que Barty Crouch Jr. estaba prisionero, vivo, encerrado en su casa y que estaría encantado de volver a servir al señor tenebroso. Bertha Jorkins murió debido a la tortura, pero ahora Voldemort ya sabía todo lo que necesitaba saber. El cuerpo de Colagusano era poco adecuado para poseerlo, pues todos creían que había muerto, y si le veían, atraería demasiado la atención. Pero Voldemort le fue dando instrucciones, 1 o 2 encantamientos de su propia invención, una poción elaborada con sangre de unicornio y el veneno reptil de Nagini, y así fue que consiguió un cuerpo casi humano, el cuerpo de bebé que vimos en la película. Para volver a su cuerpo original, Voldemort pensaba usar una poción especial, una vieja joya de la magia oscura, para la que se necesitaban 3 ingredientes: carne ofrecida por un vasallo, un hueso de su padre y sangre de un enemigo. Para ello, Voldemort y Colagusano tuvieron que viajar hasta el cementerio de Pequeño Hangleton, el pueblo donde estaba enterrado su padre. Y para la sangre, Voldemort podría usar la de cualquier mago que le odiara, pero él quería concretamente usar la sangre de Harry Potter, para que así la protección de Lily Evans dejara de hacer efecto sobre él y pudiera tocarle y matarle. Para ello, evidentemente necesitaba capturar a Harry. No podía cogerle en casa de sus tíos, debido a la protección que Dumbledore le puso allí, como ya os conté en mi respectivo vídeo. Así pues, Voldemort necesitaba infiltrar a alguien en Hogwarts para que le enviara al muchacho hasta el cementerio de su padre con un traslador. Voldemort fue a casa del señor Crouch, donde, gracias a la información de Bertha, sabía que Barty Jr. se encontraba prisionero. Voldemort doblegó al señor Crouch, echándole la maldición Imperius, y liberó a Barty Jr., quien automáticamente se puso a su servicio.
El plan de Voldemort era meter a Harry en el torneo de los Tres Magos, hacer que ganara y que la copa fuera un traslador, de manera que Harry automáticamente apareciera en Pequeño Hangleton al tocarla. Para ello, Barty preparó poción multijugos y luego fue con Colagusano a atacar a Alastor Moody, a quien consiguieron reducir y capturar. Barty se tomó entonces la poción con un poco de su cabello y se convirtió en el viejo Auror, que fue a Hogwarts, tal como estaba previsto, mientras Colagusano volvía con Voldemort para cuidarle. Barty hizo muy bien su trabajo, pues incluso mantuvo a Moody con vida, bajo la maldición Imperius, para hacerle preguntas y averiguar cosas de su pasado y aprender sus costumbres, y además para ir cortándole el pelo. Durante un curso entero estuvo tomando la poción multijugos, preparándola él mismo y cogiendo para ello algunos ingredientes del despacho de Snape. Barty se encargó de poner el nombre de Harry en el cáliz de fuego en representación de un nuevo colegio, engañando al objeto para que en vez de escoger sobre 3 colegios, escogiera sobre 4. Luego espantó a todo aquel que quisiera hacerle daño, como a Malfoy, animó a Hagrid a que le enseñara los dragones, le ayudó a ver que debía volar para derrotar al dragón, le dijo a Cedric Diggory que pusiera el huevo bajo el agua para que él se lo dijera a Harry, y le dio a Neville Longbottom un libro que Harry podría usar para averiguar cómo respirar bajo el agua. Por desgracia, Harry no le habló de eso a Neville, así que Barty usó a Dobby para que le llevara las branquialgas. No fue fácil guiar a Harry por todas esas pruebas sin levantar sospechas, porque además nadie se dio cuenta de que él estaba detrás de todo, y si Harry lo hubiera conseguido todo demasiado fácilmente, Dumbledore habría sospechado. Al fin llegó la tercera prueba. Barty se ofreció a llevar la copa y la convirtió en un traslador. Luego le quitó a Harry muchos obstáculos del camino, aturdió a Fleur Delacour, le lanzó a Krum la maldición Imperius para que eliminara a Cedric y le dejó el camino limpio hasta la copa. Lo demás ya lo sabéis, Barty fue descubierto y atrapado por Dumbledore. Así que ahora solo nos falta saber qué pasó con él después de eso, y qué pasó con su padre, que se había quedado al cuidado de Voldemort y Colagusano. Tras unos meses esclavizado, su padre empezó a resistirse a la maldición Imperius, así que un día se escapó de la casa y fue a Hogwarts a contárselo todo a Dumbledore. Pero Barty Jr. se adelantó, le mató, luego le transformó en un hueso y lo enterró en un trozo de tierra recién cavada delante de la cabaña de Hagrid. Por lo que hace al destino de Barty Jr., sucedió que Cornelius Fudge, el ministro de magia, entró en Hogwarts con un Dementor como compañero, y cuando el Dementor vio a Barty Crouch Jr. se lanzó directamente contra él. Le besó, sin que Dumbledore o Fudge pudieran impedirlo, así que le absorbió el alma. Es por eso que Barty nunca volvió a aparecer en los siguientes libros o películas, porque ya no era una persona, sino que su destino fue peor que la muerte. Y con esto termina el vídeo sobre Barty Crouch Jr. y Sr. y sobre el plan para resucitar de Voldemort en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Espero que os haya gustado, dadle like si creéis que me lo merezco y suscribíos para más vídeos de Harry Potter. Un saludo a todos, chicos.